Descubierto, 16 horas de historias escalofriantes de traileros malditos en carretera SINIESTR. La carretera siniestra que bordeaba el pequeño pueblo de Javier era un camino olvidado. Se decía que cada luna llena, el eco de risas y susurros se deslizaba entre las sombras, y los ancianos advertían, no salgas, los caminos están malditos. Javier, padre devoto y chofer de tráiler, sonreía al escuchar las historias, hasta que comenzaron a desaparecer vecinos. La atmósfera se tornó pesada, la gente miraba con recelo, y el miedo se adueñó de cada rincón del pueblo. La noche llegó y Javier se preparó para su ruta habitual. Todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. La oscuridad se espesaba, y las luces de su tráiler apenas iluminaban el asfalto. Las sombras entre los árboles danzaban, dando la impresión de que lo observaban. Su corazón latía con fuerza, y las advertencias de su esposa resonaban en su mente, no hagas caso a esas historias. Pero esa noche, algo era diferente. En el pueblo, el miedo crecía. Un vecino había desaparecido y la desesperación era palpable. Las conversaciones en el mercado giraban en torno a teorías oscuras. Algunos murmuran de un pacto, otros de un depredador. Javier sentía la desconfianza en el aire, era como si el pueblo entero estuviera siendo devorado por el pánico. Al avanzar, se sintió observado, un escalofrío le recorrió la espalda. Un vehículo desconocido se aproximaba tras él y decidió acelerar su marcha. Sin embargo, el camión detrás de él parecía tener vida propia, las luces se apagaron, dejando una oscuridad aterradora. El motor hizo un ruido que terminó en un silencio absoluto. La respiración de Javier se volvió rápida y errática. Estaba atrapado. Sin poder retroceder, la única opción era seguir adelante. Decidió tomar un desvío, un camino que había ignorado todas las veces. Los árboles se cerraron a su alrededor, el aire se tornó pesado, y un frío gélido lo envolvió. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio, el camión abandonado, era un viejo tráiler, cubierto de óxido y maleza, como un mausoleo olvidado. Un escalofrío recorrió su piel al sentir una extraña atracción hacia el lugar. Escuchó risas infantiles resonando en la distancia, y su corazón se detuvo. Las voces eran las de sus propios hijos. Con una mezcla de terror y desesperación, sintió que un hilo invisible lo unía a ese sitio maldito. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el motor de su tráiler no arrancaba. El sudor frío le empapaba la frente mientras la figura de un hombre emergía de la oscuridad. Era alguien conocido, un viejo amigo, pero su sonrisa ahora era sombría, casi malévola. La oscuridad se cernía sobre Javier, y en su pecho un grito de alerta retumbaba. El verdadero monstruo no estaba en la carretera, sino dentro de su propia comunidad. ¿Podría escapar de las sombras que acechaban su vida y la de su familia, o sería ese encontronazo con el terror su última travesía? Javier tragó saliva, su garganta seca como la arena. La figura en la penumbra se acercaba, cada paso resonando como un eco de pesadilla en su mente. Su amigo de antaño, Luis, había sido una sombra en su vida desde que comenzaron a desaparecer vecinos. Pero ahora, la sonrisa que solía conocer era un reflejo retorcido de la maldad que había brotado en el pueblo. Javier, murmuró Luis, su voz un susurro gélido. No deberías estar aquí, no sabes lo que estás buscando. El miedo se apoderó de Javier. Miró a su alrededor, los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, deseando capturarlo. Las risas de sus hijos resonaban de nuevo, más fuertes, casi como un canto fúnebre que lo llamaba a un destino desconocido. ¿Qué está pasando, Luis? ¿Qué ha pasado con los demás?, preguntó desesperado, su voz temblorosa. Luis echó atrás su cabeza y rió, un sonido que erizó la piel de Javier. Ellos han ido a un lugar donde no hay regreso.
Tú deberías unirte a ellos, dijo con un brillo maligno en los ojos. El pueblo te necesita, Javier. El pacto debe cumplirse. El corazón de Javier se detuvo. Un pacto. Las historias que había ignorado, los susurros en el viento y las miradas llenas de temor. Era verdad. ¿Acaso su amigo se había convertido en una de las sombras que asolaban el pueblo? Sin pensar, intentó retroceder, pero el motor de su tráiler seguía muerto, como un sepulcro que lo mantenía cautivo. ¿Qué te han hecho, Luis?, gritó, mientras las risas se transformaban en gritos lastimeros de sus hijos. No puedo dejar a mis hijos. Algo cambió en la expresión de Luis. Su rostro se contorsionó en una mueca de enojo y dolor. Tus hijos están en la otra parte, ya no te pertenecen. A medida que hablaba, la oscuridad pareció acercarse a Javier, como si los árboles fueran tentáculos estirándose hacia él. Tomó un profundo respiro y recordó la pequeña navaja que guardaba en la guantera, un legado de su padre. Su mano temblorosa se movió hacia el insecto de metal, sintiendo la fría superficie. No voy a dejar que me lleven, murmuró, sintiendo la rabia arder en sus venas. Luis se acercó más, su risa resonando en la oscuridad. La carretera no te dejará ir, Javier. Estás atrapado aquí. Todos lo estamos. Justo cuando Javier se preparaba para defenderse, una serie de luces de otro vehículo iluminó la escena. La figura de Luis se congeló en su lugar, y Javier sintió un hilo de esperanza. El camión que se acercaba no era el de la muerte, parecía un camión de emergencia. Pero cuando las luces se apagaron, todo quedó sumido en una oscuridad densa nuevamente. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido por un sonido brutal, como si algo muy mal hubiera ocurrido. Javier, en un ataque de adrenalina, corrió hacia la dirección del grito, dejando atrás las risas y la figura aterradora de Luis. Cada paso que daba era un eco de pánico, como si el aire alrededor de él lo retuviera, como si la carretera misma lo reclamara. Cuando llegó al claro donde el sonido se había emitido, se encontró con una escena que lo paralizó. Una figura conocida estaba en el suelo, y a su lado los rostros de sus hijos se alzaban con miedo, pero estaban rodeados de otras sombras, figuras que no podía reconocer. «Papá, ayúdanos», gritaron en un coro desgarrador. Javier avanzó, pero la oscuridad lo envolvió, y un giro helado de viento hizo que sus extremidades se entumecieran. Entonces lo comprendió, la carretera no estaba solo maldita. Era un ser con voluntad propia, sediento de almas. «No», gritó, mientras se lanzaba hacia sus hijos. Pero antes de llegar, una risa escalofriante resonó en el aire, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Estaba perdiendo la batalla, el final se acercaba. Un grito más resonó en medio de la noche. Y el silencio siguió. ¿Podría Javier cambiar el rumbo de su fatídica historia, o se perdería en la negrura eterna de la carretera siniestra? El eco de su propia voz se desvanecía, mientras el horror se apoderaba de su ser. La respuesta se acercaba. Javier sintió como el horror lo envolvía, cada segundo se transformaba en una agonía interminable. Sus hijos, con sus ojos llenos de terror, estaban ahí, tan cerca y a la vez tan lejos. Al tratar de avanzar, una ráfaga de viento helado lo detuvo en seco, empujándolo hacia atrás de nuevo. La risa oscura, que parecía provenir de las sombras, resonaba en su mente como un recordatorio cruel de la desesperanza. «Déjalos en paz», vociferó Javier. Con la navaja aún en la mano, avanzó un paso más, dispuesto a luchar contra la oscuridad que lo capturaba. Pero, en ese instante, las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por el suelo como serpientes. Una de ellas se alzó, tomando forma humana, y Javier reconoció el rostro de Marta, la mujer que había sido la madre de sus hijos, y que había desaparecido meses atrás. «Javier», murmuró su voz distante, como un eco lejano. «El pueblo, el pacto, están llamándote». Miró a sus hijos, a quienes no podía proteger, y sintió su corazón romperse. Marta le sonrió, pero en su mirada había una profundidad de tristeza que lo conmovió. «Debes dejarlo todo atrás, punto». «No quiero», gritó Javier, sintiendo que un miedo más profundo lo invadía. «No puedo abandonaros, a vosotros dos». La risa resonó de nuevo, burlona, y Javier comprendió que esta no era solo la oscuridad del pueblo, era algo más.
Era un ente vivo, un monstruo que se alimentaba de la desesperación, de los vínculos rotos. Las sombras se acercaron, y los rostros de los desaparecidos comenzaron a aparecer a su alrededor. Algunos eran conocidos, otros eran solo ecos de risas antiguas, rostros llenos de miedo y dolor. La carretera se convirtió en un altar de recuerdos olvidados, y Javier se dio cuenta de que cada uno de esos rostros había sido parte del pacto, una promesa incumplida por aquellos que habían olvidado. «Despierta, Javier», gritó una voz en su mente, la voz de su padre. «Recuerda lo que te enseñé. No debes dejar que te atrapen». La figura de Marta se desvaneció mientras las sombras se abalanzaban. Con un último esfuerzo, Javier se lanzó hacia adelante, utilizando la navaja y cortando el aire con desesperación. Una luz brilló en su interior, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. «No estoy preparado para unirme a ustedes», exclamó, sintiéndose como una chispa que se niega a extinguirse. De repente, la carretera tembló bajo sus pies, y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Las figuras de aquellos que habían desaparecido comenzaron a gritar. La tierra bajo Javier se partió, creando un abismo que devoraba las sombras. Él se dio cuenta de que sus palabras tenían poder, que su voluntad podía desafiar la calma oscura del lugar. «No puedo perderlos. No los dejaré ir». Con un grito final que resonó a través del bosque, un profundo silencio siguió. Javier se sintió como un titán, enfrentándose a la oscuridad con su propio miedo. Pero al mirar a sus hijos, entendió que el peligro aún no había pasado. Una sombra más grande, más oscura, se alzó detrás de él, con una forma que no podía nombrar. La tierra tembló de nuevo, una fuerza invisible lo empujó al suelo. «El pacto no se puede romper», murmuró la sombra con una voz que sonó como el susurro del viento. Y en ese instante, Javier comprendió que había despertado algo que había permanecido dormido, algo que quería más que él. ¿Podría Javier ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esta nueva amenaza, o el terror lo consumiría antes de que pudiera rescatar a sus hijos? Las sombras giraron a su alrededor, unida a su propio destino, y el silencio continuó retumbando en su mente. ¿Qué pasaría ahora? El silencio que invadió el entorno era denso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Javier estaba en el suelo, sintiendo las piedras frías bajo su cuerpo, la navaja temblorosa en su mano. Su corazón retumbaba en sus oídos, y en un instante se dio cuenta de que el peligro no solo era inminente, estaba a sus espaldas, palpable, listo para devorarlo. La sombra, una figura monstruosa con contornos vagos pero absolutamente aterradores, se acercaba. No había ojos que mirar, ni boca desde la que salieran palabras, solo una presencia ominosa que parecía alimentarse de su miedo. A medida que la oscuridad avanzaba, el aire se volvió pesado, como si los propios átomos temieran ese encuentro. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, temblando de pánico. La sombra no respondió, pero la tierra continuó temblando, imitando la acelerada palpitación de su corazón. Era un sonido sordo, pulsante, que lo hacía sentir más pequeño con cada latido, y de pronto, un grito desgarrador emergió de entre la bruma. Era la voz de su hija, Clara. «Papá». El llamado de su hija fue como una daga atravesando la niebla, le dio fuerzas para levantarse, pero el terror hizo que sus piernas flaquearan. Miró a su hijo, Diego, que estaba a su lado, su rostro pálido en la penumbra, mirándolo fijamente con sus ojos aterrados. «No, no, no», gritó Javier, tratando de reunir el coraje necesario para combatir esa malevolencia voraz. «No me los quites». Las figuras que emergieron de las sombras eran rostros familiares. Muchos pertenecían al pueblo, algunos eran incluso amigos que había perdido en su vida. Entre risas y lamentos, se acercaban, tal vez deseando ayudar, tal vez queriendo hurgar en su sufrimiento. «Ayúdanos, Javier», le suplicaban susurrando al unísono. Pero Javier no podía sentirse así. El pacto estaba detrás de todo. El pacto que lo había traído de vuelta a este horror. La misma línea que unía los destinos de todos y que lo convertía en un peón impotente. «No puedo ayudar a nadie si me arrastran a la oscuridad», exclamó. De repente, su mirada se fijó en la navaja. La luz que había sentido antes parecía volver, llamándolo. Sin pensarlo, se puso de pie, afianzando el mango con fuerza.
La sombra se erguía, cada vez más imponente. En su interior, una chispa de lucha reverdecía y con ella, una decisión que lo llenó de resoluciones. Estás equivocado. No soy parte de este pacto, gritó, sintiendo el eco de sus palabras recorrer el bosque, reverberando a través de las sombras. Un silencio aterrador se apoderó del lugar mientras la sombra se detuvo. Por un momento, Javier creyó tener una oportunidad. Pero la voz de la sombra resonó más fuerte que nunca, como un trueno que rompía el cielo. ¿Crees que puedes escapar de tu destino? El viento aullaba, desatando hojas secas que se arremolinaban a su alrededor, formando un torbellino que parecía intentar atraparlo. A su lado, Clara y Diego gritaban, llenos de miedo, incapaces de liberarse de esa prisión sombría. La desesperación invadió a Javier, y de pronto, se sintió atrapado entre la sombra y el angustioso llanto de sus hijos. Alzando la navaja, la luz iluminó fugazmente su entorno, revelando secretos más oscuros de lo que había imaginado. En la claridad de ese instante, Javier vio algo aún más aterrador. En cada sombra había un rastro de su historia, manchas de su pasado que lo habían llevado, sin saberlo, hacia este horror. Ahora, frente a él, se dibujaba una elección: continuar luchando, o rendirse y unirse a la oscuridad. El viento enfurecido le arrebató la navaja, y la figura oscura dio un paso más cerca. Un silencio inquietante llenó el aire, dejando a Javier con el aliento atrapado en su garganta. El pacto no solo es tuyo, Javier, es tu legado. Mientras la sombra se abalanzaba sobre él, la pregunta quedó en el aire: ¿podría quebrar el ciclo de miedo o sucumbir a la carga familiar que lo perseguía? La oscuridad lo envolvía, y la luz empezaba a desvanecerse. El frío se intensificó, como un abrazo helado que le robaba el aliento. Javier se encontró en la penumbra absoluta, mientras la sombra se transformaba en un torbellino oscuro que giraba a su alrededor. La sensación de desvanecimiento caló hasta lo más profundo de su ser, como si algún hilo invisible lo estuviera arrastrando hacia el abismo. Las voces callaron, y el mundo se redujo a la pulsante presencia de esa entidad espectral. «No puedo así», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la nada. La oscuridad parecía reírse de su desesperación. Ya no había rastro de la navaja, el símbolo de su esperanza, y las manos de Javier estaban vacías, temblorosas. A su alrededor, los rostros familiares se desvanecieron en la oscuridad, llevándose consigo el último susurro de su humanidad. «Clara». Diego, gritó una vez más, pero las palabras se extinguieron en el aire pesado. Un instante eterno colmado de truenos, ruidos lejanos y susurros traicioneros. De repente, el viento cambió, como si un nuevo destino se aprobara en el ambiente. Una luz comenzó a filtrarse de entre las sombras, tenue y titilante. Era un faro de esperanza, pero también un recordatorio de la fragilidad de su situación. Como un cántico susurrante, la luz lo llamó, y Javier se dejó llevar, dando un paso vacilante hacia ella. El olor a tierra mojada y a cenizas llenó su nariz, generando recuerdos de su infancia, mientras la luz se intensificaba. En su mente, aquella imagen de un viejo árbol de la plaza del pueblo lo envolvió, un lugar que había sido su refugio antes de que todo se oscureciera. Si tan solo pudiera volver, pensó, cuando su mente se ensombreció nuevamente por la entidad voraz. El aire se volvió espeso de nuevo, y los ecos de risas y llantos regresaron, esta vez más intensos, como una manada de lobos aullando en la noche. Pero ahora había algo muy diferente, una risa que le sonaba familiar, pero que no reconocía. Al desvanecerse la luz, vio que las figuras que lo rodeaban volvían, sus rostros mutando y deformándose, pero todos llevaban su propio sufrimiento. Un dolor que lo atravesó como una espada y lo hizo tambalear. «Ayúdanos, Javier», le suplicaron, pero la urgencia en sus voces se convirtió en un grito desgarrador que atravesó su alma. «¿Ayudarlos? ¿Cómo puedo ayudar a los que ya están perdidos?», preguntó, desesperado. Sin embargo, la sombra parecía divertirse. «Mira lo que has provocado. Ellos gritan porque eres tú quien les ha fallado. El pactar no es solo una elección, es un destino inevitable. La oscuridad en la que habitan busca a aquellos que pueden ver la luz. ¿No es perfecto?». Pero Javier no quería creer eso. Se obligó a cerrar los ojos, concentrándose, buscando una chispa de valor entre la desesperación. Recordó los pequeños momentos con Clara y Diego,
esos despuntes de felicidad que a pesar del miedo siempre habían prevalecido. Si existía una luz en su vida, ¿debía reconstruirla, la navaja donde estaba? Un destello surgió en su mente, había sido despojado, pero la oscuridad no podría quitarle su voluntad. Con la voz entrecortada pero firme, gritó, no me tendrán. Mis hijos no sufrirán más. Enfrentando sus propios demonios, Javier se sintió crecer, como si dentro de él se forjara una armadura. La sombra se encogió momentáneamente, perpleja ante esta súbita autoridad. Y en ese instante, un grito desgarrador surgió del fondo de su ser, resonando en la penumbra, no seré más parte de tu legado. La oscuridad titilaba, parece que habría respuesta, pero un nuevo sonido cortó el aire, profundo y temible, como el crujir de un árbol gigante a punto de partirse. Un sordo temblor sacudió el suelo, y la sombra lanzó un rugido, desbordada de rabia. Eso lo decidiré yo, retumbó la voz, y de pronto, en medio del caos, dos figuras emergieron ante él. Clara y Diego, con miradas fijadas en su padre, brillando como una luz en la tormenta. Pero sus rostros se desdibujaban. ¿Qué estaba pasando? Papá, ayúdanos, gritaron al unísono, pero algo en su tono implicaba que el tiempo se les estaba acabando. La oscuridad se abalanzó. Javier gritó, al tiempo que luchaba por alcanzar a sus hijos. La pregunta resonaba en su mente, ¿podría salvarlos esta vez? ¿O este sería el final definitivo? Y mientras las sombras se cerraban, un instante de claridad emergió ante él. El ciclo de terror parecía estar a punto de romperse, pero solo si podía enfrentarse al legado que había heredado. El aire se volvió ácido, como si los mismos alientos de las sombras tuvieran la capacidad de manchar el ambiente. Javier sintió como el pánico se entrelazaba con la rabia, pulsando en sus venas. Cada segundo que pasaba, las figuras de Clara y Diego se desvanecían un poco más, como imágenes en una televisión que perdía señal. No podía permitirse perderlos otra vez. Regresen, gritó, extendiendo los brazos en un intento desesperado de unir la distancia que los separaba. Pero la oscuridad, voraz y burlona, engullía su voz, transformándola en un murmullo que se perdía en el tumulto. La sombra se abalanzó, como una bestia que finalmente saltaba sobre su presa. Javier cerró los ojos con fuerza, deseando dejar de sentir ese frío cortante. La imagen de su hogar, una imagen fugaz de risas y abrazos, se dibujó en su mente. Sin embargo, esa visión se distorsionó y se convirtió en llamas, un fuego que devoraba todo a su paso. El eco de la cadena que su destino representaba resonó, y su corazón se detuvo por un instante. No, protestó, gritando hacia la oscuridad. No tengo miedo de ti. Pero las carcajadas sonaban cada vez más cerca, un coro de agonías ancestrales que reventaba su voluntad. Entonces, un frío extremo le recorrió la espalda al recordar sus días previos al pacto. Él había transitado caminos oscuros, había tomado decisiones erróneas. Todos los sacrificios, todas las promesas, las caras que ahora lo miraban con reproche. Y ahora, en medio del tormento, era él quien debía desatar a sus hijos de este ciclo maldito. ¿Acaso nunca vas a aprender, Javier? Resonó la voz de la sombra, un eco que parecía provenir de su propia mente. La oscuridad es tu aliada. No puedes escapar de lo que ya has firmado. No lo hice por ellos, gritó, forcejeando contra el remolino oscuro justo antes de sentir un estallido de luz que se manifestaba en sus manos, como si quisiera escapar del laberinto de su propia creación. En un impulso frenético, recordó la navaja, la que había creído perdida. Sin embargo, no era un objeto físico lo que necesitaba, esa navaja era un símbolo, un recordatorio de su fuerza. Abrir caminos, romper ciclos, eso estaba en su interior. Se vio a sí mismo, enfrentando a la entidad, la única forma en que podría cambiarlas. Mientras la oscuridad se comprimía a su alrededor, un ardor de determinación surgió en su pecho. No seré tu títere. No permitiré que mis hijos sufran más. Y su voz resonó, volviéndose un grito de guerra. La sombra titubeó, y en ese instante, las figuras de Clara y Diego se iluminaron con una claridad esperanzadora. Papá, exclamaron, ahora permanentes en la luz.
Javier extendió sus brazos una vez más, esta vez con más convicción que miedo. Los gritos de los perdidos se hicieron más intensos, como un coro de almas clamando por liberación, pero su enfoque estaba en aquellos que amaba. En un instante de unión, el resplandor floreció, casi palpable. Nadie podría entender el poder del amor verdadero, esa fuerza que trascendía las fronteras del temor. Pero la sombra no se quedaría de brazos cruzados. Un temblor profundo sacudió el suelo, y un viento violento desgarró el aire. No escaparás tan fácilmente. El legado no puede ser quebrantado. Con un último esfuerzo, Javier se lanzó hacia la luz, decidido a rescatar a sus hijos y enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero entonces la luz comenzó a deformarse, como si una tela se rasgara, revelando un oscuro abismo detrás de ella. La pregunta palpitó en su mente, ¿qué esperaría al otro lado? ¿Sería libertad o condenación? No, por favor, clamó, mientras la sombra se erguía, lista para devorarlo todo. ¿Podría esta vez vencer a la oscuridad? La respuesta parecía cercana, pero aún más inquietante era lo que descubriría cuando cruzara ese umbral. ¿Sería la respuesta que tanto anhelaba o solo un nuevo horror aguardando? La luz se desvaneció en un instante, como si la oscuridad devorara todo a su paso. Javier sintió un golpe en el estómago, un vacío que lo absorbía. Su cuerpo no podía decidir si caía o le absorbía esa nada. Sus pensamientos se tornaron un barco a la deriva en un mar de confusión, no había ruta, no había puerto, las voces de Clara y Diego se distorsionaron, como susurros entre el humo espeso. «Papá, ¿dónde estás?». Su clamor era más un eco lejano que un lamento real, envolviendo a Javier en un hilo de desesperación. De repente, la nada se iluminó. Era una luz mortecina, grisácea, que mostraba sombras distorsionadas, figuras arrastrándose a través de una niebla espesa. Personas, tal vez. O lo que quedaba de ellas. Javier avanzó titubeando, su corazón latía descontrolado, temeroso de lo que podría enfrentar. Cada paso resonaba en el silencio, como un tambor marcando la cadencia de su terror. Javier. Algo en la voz era familiar. La figura que emergió de la oscuridad era una mujer. Tenía el cabello revuelto y su rostro era una mezcla de determinación y preocupación. «Soy yo, Clara». Su voz, sin embargo, era un eco apagado, desprovisto de vida. ¿Qué ha pasado? La boca de Javier se secó. La última vez que escuchó esa voz, todo se desmoronó. «No viniste a buscarme, ningún de nosotros viniste. El pacto nos ha atrapado», dijo la figura, extendiendo su mano hacia él. Era como si el tiempo hubiera dado un giro cruel, reflejando lo que estaba por suceder. Los gritos de desespero resonaron nuevamente alrededor de Javier. Las sombras comenzaron a moverse de forma errática, cada vez más cerca, como si las almas atrapadas buscaran terminar con su sufrimiento a costa de su miedo. «María. ¿Eres tú?». «No, no soy ella», respondió la figura, y su rostro se transformó, revelando un rostro alternativo que lo hizo retroceder. «Soy solo una parte de lo que alguna vez fui, atrapada aquí por el legado que tú decidiste». El aliento se le cortó, no era solo un juego. Cada rostro en la oscuridad era un eco de sus elecciones pasadas, un recordatorio de las promesas rotas. La sombra de su culpa lo apergolló, y su condena fue un peso que casi podía tocar. El viento crujía a su alrededor, como si las sombras quisieran desgarrarlo. «No escaparás, Javier», dijo la voz de la sombra nuevamente, esta vez burlona. «Eres parte de esto. Tú eres el agente de la oscuridad». «No. No soy eso». Ella comenzó a reír, un sonido frío y elástico que se desbordó por todo el espacio. La ira brotó en Javier. «No voy a dejar que tus mentiras me atrapen otra vez». Se armó de valor y avanzó hacia el abismo que lo había devorado. Se concentró en lo que era importante, sus hijos. Con cada paso, su determinación crecía, como un fuego lento que se convertía en un volcán a punto de estallar. Pero justo cuando llegaba al borde, la sombra estiró sus garras y se abalanzó sobre él. «¿Te atreves a cruzar este límite? No sabes a lo que te enfrentas».
Javier sintió el aliento perturbador de la sombra, como si latidos de dolor recorrieran la atmósfera, y cuando estuvo a punto de caer, el eco de su propia voz resonó en su cabeza: voy a luchar si tengo que hacerlo. La sombra rieló nuevamente, empujándolo hacia la invisibilidad, al mismo tiempo que las figuras de su familia danzaban en el borde de su visión. No, no, por favor. Pero esta vez, sintió un tirón. Un hilo de luz blanca penetró el gris, era una conexión, una verdad que podía romper el ciclo oscuro. La decisión estaba llena de ruptura, y al instante, se lanzó. Pero no sabía qué pérdida le esperaba en el abismo. Todo se detuvo un parpadeo. Un silencio ensordecedor envolvió el espacio, y una figura emergió nuevamente, una cara familiar, de su madre. «Javier, ¿estás listo para afrontar lo que has creado?» Con un miedo renovado, se preguntó, ¿podría deshacer todo el horror que había comenzado? Y entre el caos, una chispa de esperanza vino a encender su corazón. ¿Estás listo para enfrentar el legado? La voz del pasado resonó con un eco de trueno. Aún había tiempo, pensó. Había una salida, o lo que quedaba de ella. La pregunta colgó en el aire, más evidente que nunca: ¿qué legado había dejado? ¿Qué se arriesgaría a perder esta vez? La oscuridad se presionaba sobre Javier como un manto pesado, mientras los ecos del pasado rebotaban en sus oídos, una cacofonía de lamentos y susurros mezclados. La figura de su madre se desvaneció brevemente, y él sintió el frío recorrer su cuerpo. Su corazón latía con desesperación, y la pregunta que había formulado se repetía como un mantra aterrador. ¿Qué legado he dejado? Sin tiempo para profundizar, algo cambió en la atmósfera. Las sombras comenzaron a moverse con otras intenciones, indistinguibles entre sí. Javier percibió un impulso dentro de él, un llamado a avanzar, a dejar atrás sus espectros, a concentrarse en lo que realmente importaba: Clara y Diego. Avanzó, su pecho se apretaba como una cuerda tensa. «Clara». «Diego», gritó, su voz resonando en la neblina. Pero el silencio que respondió fue aún más aterrador. La niebla parecía consumir sus gritos, haciendo que sonaran como susurros olvidados. Un brillo tenue apareció a su izquierda. Era una puerta antigua, desgastada, con una bisagra oxida que chillaba. Javier hizo una pausa, su instinto le decía que debía entrar, pero la sombra de su madre lo detuvo. «No siempre hay salida, hijo. Algunas puertas llevan a un dolor mayor». La sombra de su madre brilló con un fulgor mortecino. Su rostro mostraba un dolor insondable. «Tú no estás aquí por azar. ¿Comprendes lo que significa abrir esa puerta?» «Que puedo perder más de lo que ya he perdido», respondió Javier. En ese momento, sintió que la desesperación y la ira se entrelazaban dentro de él como una serpiente enredada. «Haré lo que sea necesario para redimirme». Los ecos de su madre resonaron, pero no eran respuesta. El silencio creó un abismo más profundo que cualquier herida. Se acercó, la puerta temblaba, como si esperara también algo de él. Un temor y esperanza lo atrajeron. «Atrévete». Un grito aterrador vino de las sombras, y Javier, con un movimiento atrevido, empujó la puerta. Chocó contra sus bisagras como si una tormenta quisiera liberarlo. Al ingresar, encontró una habitación llena de objetos perdidos: fotos, cartas, artículos de su vida familiar. En una esquina, vio a Clara y Diego, congelados en el tiempo, mirándolo con ojos de súplica. La visión le golpeó en el estómago como un puñado de clavos. «No, no, no», gritó, como si pudiera desvanecer la escena con su voz. Todo estaba atado a un hilo tenue, un lazo frágil entre sus elecciones y el dolor que habían enfrentado. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentido de urgencia creció, como si algo estuviera a punto de estallar detrás de él. Mientras miraba a sus hijos atrapados en aquella angustiante visión, el espacio crujió, y una presión descendió. La puerta detrás de él se empezó a cerrar lentamente, matando la única salida que había encontrado. El terror se acumuló en su pecho. «No», gritó, corriendo hacia la salida, pero su cuerpo parecía moverse en cámara lenta. De repente, la figura oscura se apoderó de la habitación, extendiendo sus garras hacia sus hijos. «Ellos son míos», resonó la voz burlona, un eco de derrota. «No».
No los toques. Pero todo estaba destinado a romperse. Con la desesperación como compañera, Javier se lanzó hacia el abismo de donde provenía la sombra. Aquí y ahora enfrentaría sus peores miedos, aquí entendería el legado que había dejado atrás. Mientras se precipitaba en la oscuridad, se vislumbró una luz en la distancia. Era tenue, casi invisible, pero se sentía poderosa, prometedora. Y con cada segundo que pasaba, el grito de la sombra se hacía cada vez más fuerte, resonando con la risa de los que no han podido escapar. Al final de su caída, la luz se intensificó, y una pregunta crujió en la atmósfera: ¿realmente estás listo para conocer la verdad detrás de tu legado? La oscuridad lo abrazaba fuerte, mientras una sensación de pánico y esperanza se aglomeraba en su pecho. ¿Qué verdades lo esperaban al final del túnel? ¿Qué precio tendría que pagar para liberarse de su pasado? La luz se expandió, y Javier comprendió que no había vuelta atrás. Se sentía como si una fuerza magnética lo arrastrara hacia ella, pero el aire a su alrededor se cargaba de un frío helado que le cortaba la respiración. La luz brillaba intensamente, pero su corazón retumbaba en su pecho, como si un tambor de guerra anunciara su destino. De pronto, una imagen nítida se proyectó ante él: Clara y Diego, abrazados, llenos de miedo. Javier se encontró en un instante a un lado de ellos, como un espectador impotente. Las sombras que antes lo acechaban tomaron forma, y cada figura revelaba un rostro familiar, algunos incluso llevaban su propio reflejo. La angustia traspasaba su ser, mientras gritaban, mezclando sus voces en una súplica desesperada. «Papá, ayúdame», clamó Diego. «No nos dejes, por favor», añadió Clara, sus ojos llenos de lágrimas que parecían desbordarse de dolor y desesperación. Javier sintió que el suelo bajo sus pies temblaba y se agrietaba. «No puedo perderlos», gritó, tendiendo su mano hacia ellos. Pero la distancia parecía interminable, como si un abismo invisible se interpone entre su amor y su capacidad para salvarlos. La luz se tornado en un portal tembloroso, pulsando al ritmo de su agitación interna. «¿Qué elegirá el corazón de un padre?», resonó una voz profunda que surgió de las tinieblas, burlona y desafiante. Las sombras se arremolinaban, creando un torbellino de ecos que le decían que el tiempo se estaba agotando. Javier sintió que su pecho ardía, la lucha interna aumentaba. La pregunta que resonaba en su mente: ¿hasta dónde llegarías por salvarlos? En un impulso, se lanzó hacia la luz, el eco de su voz pareció romperse a medida que cruzaba el umbral. Sabía que si fracasaba, se llevaría consigo el dolor de su historia, pero el amor por sus hijos se convirtió en su faro, su refugio. Atravesó el portal y de repente todo se tornó negro. No había ni luz ni sombra, solo un vacío interminable. Se sintió perdido, flotando entre dimensiones. Pensó en Clara y Diego, y el vacío se llenó con su risa, aunque distorsionada por el miedo. En ese instante, entendió que el legado que temía enfrentar se materializaba. Aquel lugar no era solo su prisión, era el eco de sus decisiones, de sus miedos y su desesperación. Ruidos sordos comenzaron a resonar a su alrededor, como si la oscuridad cobrara vida y se agolpara en torno a él. Una a una, las sombras tomaron forma, replicando las escenas de su pasado. Él, tratando de ser el padre que nunca pudo ser, el marido que desatendió la llamada del deber, el hombre que se había dejado consumir por la culpa y el arrepentimiento. Cada imagen desgarradora penetraba su ser, haciéndolo tambalear. «No más», gritó Javier, aferrándose al deseo de regresar a sus hijos. Pero, por cada recuerdo que enfrentaba, parecía absorber más luz, más fuerza, hasta que el último resquicio de esperanza se sintió lejanamente borroso, como una estrella que trataba de brillar en un cielo tormentoso. De repente, todo a su alrededor se iluminó, una puerta materializándose lentamente en el horizonte de su mente. Sin embargo, una sombra se proyectó sobre la puerta, conteniendo su último destello de esperanza. La figura oscura parecía reírse, una risa gutural que llenaba el aire con un eco de locura. «¿Realmente crees que podrás escapar?», amenazó la sombra, mientras se acercaba a él, extendiendo sus garras afiladas como cuchillas. «Tu legado será tu única prisión». Javier sintió que la resolución se inflamaba dentro de él. «Quiero saber la verdad. Estoy listo para enfrentarla». Con la última pizca de coraje, se lanzó hacia la puerta.
En el instante justo antes de cruzarla, las garras de la sombra lo atraparon. ¿Aceptas el precio de tus decisiones?, resonó la risa, mientras la luz de la puerta lo envolvía en un resplandor que casi dolía. Sí. Cualquier precio, exclamó. La oscuridad se desvaneció y, por un momento, todo fue silencio, hasta que un grito desgarrador resonó, un grito que no pertenecía a él. ¿Qué había desatado? ¿Qué verdad le esperaba al cruzar ese umbral? La inquietud quedó suspendida en el aire, mientras la sombra se reía, presagiando el caos que estaba por venir. El viento gélido arrastraba ecos de risas y llantos, mientras Javier se encontraba de pie frente a la luz brillante que se abría como un portal ante él. La sombra rugió con furia, un grito que resonó como trueno en el bosque oscuro que lo rodeaba. Sabía que había cruzado una línea, que había despertado algo antiguo y peligroso. Pero el amor por sus hijos lo mantenía firme, como un ancla en medio de la tormenta. «No me los quites», gritó, mientras la figura oscura se acercaba, dispuesta a tragarse cualquier atisbo de esperanza. La risa de la sombra era un canto macabro que llenaba el aire, pero Javier ya no podía darse el lujo de dudar. Con un golpe de coraje, dio un paso al frente, directo hacia el umbral de luz. Cuando cruzó, todo pareció desvanecerse. El caos y el miedo se transformaron en un silencio pesado, como una losa. Javier sintió que el vacío lo envolvía, pero, en lugar de ser consumido, una luz acogedora lo rodeó. De pronto, el lugar cambió. Se encontró en un espacio que parecía una amalgama de recuerdos, las risas de sus hijos, el olor a la comida que alguna vez disfrutaron juntos, imágenes llenas de amor y calidez. Papá, una voz familiar lo llamó. Era Clara, su pequeña, sonriendo con esa chispa que solía iluminar sus días. ¿Dónde has estado? Esa simple pregunta le golpeó como una ola. Javier sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Estuve atrapado, pero ahora estoy aquí, y no voy a dejarte, respondió, su voz temblando con una mezcla de alivio y angustia. A medida que se acercaba, las sombras de los que había perdido comenzaron a formarse a su alrededor. Los rostros de los desaparecidos, conocidos y familiares, surgieron de la penumbra. Pero ahora, en lugar de terror, se reflejaba tristeza en sus ojos. Javier se dio cuenta de que no solo él estaba atado a este ciclo oscuro, sino muchos de ellos. No puedes quedarte, Javier, dijo un rostro que reconoció bien, Luis, su antiguo amigo. El pacto exige una elección. Debes decidir, y los que te aman pagarán el precio por ti. Javier sintió que su pecho se oprimía. No puedo permitir que eso suceda. Mis hijos no deben pagar por mí. La rabia y el dolor lo impulsaron, y recordó la navaja, no como un objeto, sino como símbolo de su voluntad de romper el ciclo. Si tienes que hacer un sacrificio, que sea por amor, resonó una voz en su mente, la de su madre. Era un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por lo que uno está dispuesto a perder, sino por lo que es capaz de dar. De repente, las sombras comenzaron a girar a su alrededor. Javier se sintió desbordado por la desesperación, pero decidió no huir. En un último intento por salvar a sus hijos y liberar a aquellos que había perdido, alzó la voz y dijo, no seré parte de este ciclo. El legado de miedo se termina aquí. Esto no es quien soy. Una luz brillante estalló a su alrededor, y las sombras se frenaron, como si las palabras de Javier hubieran creado un escudo de esperanza. Los rostros de aquellos que se habían perdido comenzaron a desvanecerse, dejando atrás solo un rastro de sus sonrisas. Papá, ven. Clara y Diego lo llamaron una vez más, y Javier, con su corazón desbordante de amor y determinación, corrió hacia ellos. Cuando sus brazos los envolvieron, sintió que era el regreso a la vida que tanto anhelaba. Los ecos oscuros se desvanecieron, y los vientos cesaron su aullido. Javier no solo había desafiado a la sombra, había reunido el coraje para enfrentarse a sus propios demonios. Y mientras sostenía a sus hijos, una certeza lo invadió. El legado que llevaba era uno de amor, uno que hoy rompía el ciclo del miedo. En un instante, el mundo volvió a adquirir color. La carretera desolada había sido transformada por la luz del amanecer. Javier respiró profundamente, sintiendo el calor del sol en su piel. La pesadilla había terminado. Por fin,
Había recuperado no solo a sus hijos, sino también a sí mismo, con una renovada fuerza, miró a su familia y sonrió. Habían superado la oscuridad, juntos. El camino de vuelta al pueblo se dibujaba ante ellos, pero esta vez no había una sombra que los persiguiera, era el momento de construir su nuevo legado, uno que reflejaba lo que verdaderamente eran, una familia unida, lista para enfrentar cualquier desafío futuro sin temor, y así, de la mano, empezaron a caminar juntos, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro brillante. Tu historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más amantes del terror. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué opinas de la lucha de Javier? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Haz que tu voz se escuche.